reanudamos la audiencia. El plan de trabajo es que hagan sus alegaciones de los restantes querellantes y la defensa. Todo esto en el día de hoy, y mañana a primera hora el tribunal da a conocer su resolución. ¿Están de acuerdo? Bueno, de acuerdo. Ya. Entonces ofrezco la palabra al señor. Yo no alcancé a decir nada. Señoría, yo supongo que antes que la defensa haga su alegato respecto a la prisión preventiva, tenemos que conocer de las peticiones de prescripción, de sobreseimiento de prescripción, que en este caso las vamos, en razón del tiempo, las vamos a reducir a dos. Hay una respecto del hecho número 2, que por el momento no vamos a alegar, pero igualmente por razones técnicas y por razones fundamentalmente porque es un tema más difícil, más doctrinario, que no lo vamos a introducir pero sí respecto del hecho 1 y del hecho 3. Y entendemos que para que haya un pronunciamiento respecto de la prisión preventiva, no es lo mismo que estén los 5 hechos a que hayan solamente 3. De manera en que solicito formalmente se pronuncie, señoría, respecto de la posibilidad de que antes que la defensa haga sus derechos respecto de la petición de cautelares, entremos a conocer, como corresponde, de las solicitudes de sobreseimiento respecto de 2 de los hechos. Sí, en ese orden. ¿Cómo? Lo que pide la defensa es que una vez que termine la delegación al creyente, él poner su petición de prescripción. Así es, ¿no? Así es, señoría, y que se pronuncie sobre eso a efecto de no alegar de más después si se pronuncia por la prescripción el tribunal, como entendemos que debe hacerlo. No tengo para qué referirme yo respecto del cumplimiento del artículo 140 en relación al menos de 2 delitos, por lo tanto creo que hay que hacerlo en orden. Ya, despejamos ese aspecto y después vemos qué ocurre con la prescripción y después seguimos con las cuestiones propias de los restantes delitos. Ya, ofrezco la palabra entonces al señor Sergio Gómez por su parte. Gracias, magistrado. Nosotros patrocinamos a la víctima del caso que se ha asignado la mañana de hoy como el caso número 1. Y como se ha discutido, ya se ha autorizado la individualización de este caso y para efecto de mayor claridad también, como el caso de Paulina. Así se ha referido también precedentemente. Magistrado, nosotros vamos a adherir y sostener lo planteado por el Ministerio Público en términos de las argumentaciones del artículo 140. No vamos a entrar en reiteraciones de cuestiones que ya el fiscal ha referido de manera bastante detallada a nuestro juicio. Sin embargo, nos interesa hacer ciertas precisiones que forman parte, por cierto, del artículo 140. Ya sabemos que previo a la pronunciamiento del tribunal, la defensa habrá su derecho a la réplica sobre el particular. Pero en este punto, magistrado, hacer presente que para efectos de las letras A y B del artículo 140 y su fundamentación, a nuestro juicio concurren varios antecedentes que además se van concatenando con otros del proceso. Efectivamente, contamos con la declaración de la víctima, quien realiza la denuncia, cuando ella tenía aproximadamente 16 años de edad y se refiere a los hechos de noviembre del 2010. ¿Qué nos llama la atención, magistrado, sobre este punto en fundamento, como ya señalé, de las letras A y B del artículo 140? Ella refiere que por razones prácticamente coloquiales, en las cuales en ningún momento ella dudó de las intenciones del imputado, ocurre un intercambio de guías, ellos estaban en cursos paralelos, ya se explicó, y de esta manera ella concurrió al domicilio del imputado, lugar que corresponde a su casa, y el domicilio de calle Los Arrieros 1519, que ya se señaló, donde ocurrieron los hechos en los cuales en sorpresa, concurre o aparece en el dormitorio en ropa interior, la arroja sobre la cama, la fuerza y abusa sexualmente de ella mediante tocaciones en sus pechos y en su vagina. Nos interesa, magistrado, la concatenación de esto con fundamentalmente lo que es el informe de la víctima de Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, CABAS, de la PDI, porque efectivamente este informe refiere que ello sería compatible
con la fenomenología de agresiones sexuales extrafamiliares por conocido en un contexto de reunión de mutuo acuerdo. Dice que el imputado de alguna manera se gana la confianza o realiza actividades que favorecen, mediante esta confianza, el traslado de la víctima, hay un engaño también, a un lugar aislado para concretar el actor vulnerador, donde además se constituye en un lugar o entorno para él seguro o conocido. Esto además también enlaza con el informe que posteriormente, el 14 de febrero del presente año, se realiza en términos del análisis y vinculación de casos, que ya ha sido también referido en detalle por mis predecesores, donde efectivamente se hace un análisis de los factores o elementos comunes de estos casos, ocurriendo en lugares cerrados, mediante el abordaje o indefensión o engaño, mediante el uso de la sorpresa, el uso de la fuerza, como particularmente ocurre en el caso de la víctima que represento, y donde particularmente se aprovecha de una situación de vulnerabilidad. Magistrado, en este caso en particular, el CABAS concluye, luego de tratar la forma en que se cometió el hecho, con conclusiones de carácter favorable, señalando que los hechos de la víctima concurren a situaciones que efectivamente se les puede dar credibilidad, que presenta criterios su relato de coherencia formal, que cuenta con elementos de fiabilidad referidos al contraste formal o global de los hechos, y conjuntamente es posible descartar las hipótesis de falso testimonio. Cobra fuerza, por lo tanto, la veracidad o la ocurrencia real de los hechos narrados por la víctima, y también reconoce este examen la existencia de un daño psicológico asociado a los hechos investigados. Estas versiones y estos antecedentes también son refrendados por la testigo referida también, María Fernanda Navarrete González, quien recibe el testimonio de oídas de la víctima. Magistrado, con estos antecedentes estimamos que se prueban de manera fehaciente las letras A y B del artículo 140, en el entendido además de que esta parte, de que este caso en particular, esta víctima, forma parte de un todo. Aquí hay un conjunto vital que forma parte de la forma en que procede o vive el imputado, quien continuamente y durante el progreso de su vida, desde el año 2010, que es lo que en realidad sabemos, no tenemos certeza si hay interioridad a esto, pero por lo menos desde el año 2010 a la fecha ha ido sucesivamente conociendo y abusando sexualmente de víctimas en estos casos. Por lo tanto, el caso que represento a nuestro juicio debe ser analizado no solamente en el contexto de un caso individual, sino también en el conjunto al cual pertenece. En relación a la letra C del artículo 140, magistrado, fundamentalmente creemos que para nosotros, y en este caso en particular, cobra fuerza el carácter del delito en consideración a la especial calidad de la víctima. Se trata de la especie, magistrado, de quien en esa época era una víctima menor de edad versus un imputado mayor de edad. Una víctima que tenía 15 o 16 años respecto a un imputado que ya tenía alrededor de 20, ya lo relató el señor fiscal con bastante detalle las circunstancias de por qué se encontraba en un curso paralelo. En ese sentido, la situación de especial vulnerabilidad de la víctima en relación al imputado y que resta para ella cualquier probabilidad de defensa adquieren una característica o una importancia especial. Refiere la víctima particularmente en su relato a haberse defendido sin lograrlo, evidentemente superada por la natural superioridad de la fuerza física del imputado. El carácter de la pena, ser un delito sexual respecto a una menor de edad, etcétera, etcétera. Los otros antecedentes magistrados ya han sido referidos, particularmente quiero detenerme también en lo referido por el señor fiscal en términos del acogimiento en Chile en el año 96, octubre particularmente, de la Convención Belém de Pará, que efectivamente obliga a nuestro país a adoptar todas las medidas para efectos de la protección o la evitación de la violencia de género contra la mujer, que efectivamente concurre en este acto. Por todas estas consideraciones, magistrado, nosotros estimamos procedente la medida cautelar de prisión preventiva que ha solicitado la Fiscalía. Lo demás vamos a adherir y sostener lo planteado también por mis predecesores, y esa es la solicitud que vamos a materializar en este acto. Está sin audio, magistrado. Marcela Bulnes, por la víctima Francisca.
repitiendo y haciéndome parte de todo lo expresado en la formalización y en la justificación de la petición de medidas cautelares, tanto por el señor fiscal como por la defensa, por la representación de la víctima Antonia Barra y por el abogado Gómez que representa a la víctima del caso número 1, yo también en representación de la víctima del caso número 4, Francisca, considero que están suficientemente acreditadas las tres hipótesis que hacen pertinente el decretar la medida cautelar de prisión preventiva en este caso. Respecto de es efectivo que la conducta del imputado en todos los casos por los que se le fiscaliza es una y tiene una característica que me gustaría decirla con bastante dureza. El señor Pradenas es un predador sexual. Esto quiere decir que en todas sus actuaciones va a aprovecharse de su superioridad, de su sexo y de sus situaciones personales para atacar a mujeres en momentos de vulnerabilidad, lo que es especialmente notorio en el caso de la víctima que yo represento, que reconoce ella, como reconocen todas las personas que estaban con ellas en la ocasión social en que se produce la agresión en un estado de ebriedad manifiesto, sin control de su propia voluntad. Se trataba además de una muchacha virgen. Por lo tanto, el consentimiento en esas condiciones es prácticamente imposible de pretender que pudiera existir. El relato de ella, el relato de su madre, el relato de las dos testigos que la acompañaban es bastante fuerte y fue entregado con mucha claridad por el señor fiscal y adhiero absolutamente a lo que él dijo. Por lo tanto, e incluso el relato del amigo de Martín Pradenas que estaba en ese lugar en que ella realmente estaba fuera de sí en el sentido de que no poseía el control de su voluntad. Por otro lado, el informe de 14 de febrero de la Policía de Investigaciones, que tantas veces se ha hecho mención, es también muy pertinente en el caso de mi representada porque reconoce en ella, primero, fiabilidad en el relato, segundo, falta absoluta de afán de ganancia, ni por apoyar a la señora, al caso de Antonia Barra, ni por buscar ella misma una ganancia subsidiaria o para explicar en su medio. Ella desde el primer momento tuvo el apoyo de su madre. El hecho que no se hayan hecho exámenes biológicos cuando concurrió al hospital a pedir la pastilla del día después porque había habido un ataque, una situación sexual, que ella no haya denunciado es también parte del desconcierto en una situación en que ella venía saliendo de un estado de ebriedad manifiesto escasas horas antes. Por lo tanto, todos los antecedentes hacen completamente plausible y absolutamente creíble y fiable su relato de haber sido agredida sexualmente por Martín Pradena, además de los efectos que ella ha sufrido en su psiquis, que también han sido descritos por los peritos que la han examinado, incluso pidiendo ayuda psicológica en el Departamento de Salud de la universidad a la que asiste. En consecuencia, está claro que ella sufrió la comisión del delito. Sobre quién es el hechor, también existen antecedentes de que efectivamente ello ocurrió, y en esto, como digo, me adhiero a todo lo dicho por el señor fiscal. Respecto a la necesidad de cautela, me parece que sobre todo en el caso de Francisca,
existe un antecedente serio que ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía respecto de amenazas de la pretensión de invalidar, de suprimir su testimonio a través de contactos del hechor con terceros, que incluso han buscado que ella desista de esta denuncia, lo que ella se ha resistido afortunadamente con el apoyo de su madre. Es una situación que hace que la persona de la ofendida se vea en peligro por la libertad o por las posibilidades de actuar y de seguir insistiendo en esto el imputado. Y además este hecho hace peligroso para la investigación, por lo menos de este delito, claramente de parte del imputado, quien buscará por todos los medios y ya ha buscado impedir la investigación del hecho que afectó a mi representada Francisca. Por todas estas razones, agregadas a todas las que han dicho los demás intervinientes de la querella y de los querellantes y del fiscal, mi parte estima que la necesidad de cautela se ve absolutamente, se hace muy necesaria, dándose todos los antecedentes que exige el artículo 140 del Código Procesal Penal y agregando naturalmente la penalidad asignada al delito, que en conjunto con los demás delitos va a ser evidentemente de presidio mayor en su grado, seguramente por lo menos medio a máximo, y en los delitos de carácter sexual se hace además de por sí imposible la concesión de medidas alternativas a la prisión en caso de condena por expresa disposición de la ley. El, quiero, quiero decir algo, los delitos de la esfera sexual son delitos especialmente odiosos. Primero, porque hacen que la víctima de alguna manera sienta la culpa por lo que le pasó. ¿Qué hice yo que me expuse a una situación de esta naturaleza? Son delitos muy odiosos, porque yo bebí, porque estaba en el lugar inadecuado, porque vestía de manera inadecuada, porque no fui capaz de resistirme, porque por mil razones, la vergüenza, la culpa y, y todo lo asociado a la victimización va más allá del mero atentado sexual. Este es un crimen particularmente odioso, la violación tiene pena de crimen, está considerado crimen y en el caso de Francisca ha tenido efectos verdaderamente lamentables. Como insisto, la necesidad de cautela es evidente en este caso y por lo mismo adhiero a las peticiones de todas las demás partes, haciendo referencia además, por cierto, a las convenciones contra la violencia de género contra la mujer y la represión de los delitos sexuales a los que nuestro país ha adherido oportunamente. Ofrezco la palabra a la defensa del imputado. Tiene el micrófono apagado. Don Gaspar tiene el micrófono apagado. Señoría, sí, está tratando de contactar con Zoom porque se pierde la señal. ¿Se perdió? Ahora sí, señoría. ¿Me escucha? Ahora sí, escuchamos. Señoría, insisto en que se pronuncie el tribunal respecto a la necesidad de debatir, ahora antes de entrar al conocimiento de la petición de medidas cautelares, se pronuncie sobre los sobreseimientos que pediremos, que específicamente son sobre el hecho número 3 y sobre el hecho número 1. Ya, escuchamos su fundamento para la petición. Gracias, señoría. Entendemos que es de manera previa
este debate, especialmente porque se trata de varios hechos en donde creemos que están extendidos en el tiempo desde el año 2010 hasta la fecha y evidentemente tenemos que aplicar la ley de acuerdo al artículo 250, letra D, que es la extinción de la responsabilidad penal. Como digo, señoría, no vamos a hacer solicitudes respecto del hecho número 2 por las razones que he dicho. Nos reservamos más adelante cuando vamos a resolver algunos problemas doctrinarios en relación con la creación de las nuevas modalidades de delitos sexuales, a efecto de poder también solicitar. Voy a comenzar por el hecho número 3. El hecho número 3 se refiere a la querellante BL. En este caso, señoría, el hecho ocurrió en la Semana Santa del año 2014. La Semana Santa del año 2014 transcurrió entre el 13 de abril al 19 de abril. Luego, el ilícito no pudo haberse cometido, si es que se cometió, que entendemos que no, máximo el 19 de abril del año 2014. La querellante, la presunta víctima, nació el 18 de abril del año 1995 y cumplió 18 años el día 19 de abril del año 2013. Por lo tanto, a la época de los hechos, denunciado era mayor de edad y tenía 19 años. Tengo entendido que ese mismo día o el día anterior estaba de cumpleaños. Por lo tanto, no se aplica ni el artículo ni la ley 21.160 porque esa es de 18 de junio del año 2019, es posterior a los hechos y la ley no es retroactiva. Tampoco se aplica el artículo 369 cuater, ya que a la fecha de los hechos no era menor de edad y por lo tanto los plazos de prescripción corren desde exactamente el día 19 de abril del año 2014. A la fecha de la denuncia habrían transcurrido 5 años y 6 meses. A la fecha de la formalización habrían, el 21 de julio, es decir, hoy, habrían transcurrido 6 años y 2 meses. Siendo mayor de edad, rige el artículo 94, las normas comunes de prescripción, se trata de delitos, no de crímenes, el plazo son 5 años. Es decir, como quiera que se mire, este hecho prescribió el 20 de abril del año 2019. En el caso, señoría, del hecho número 1, Paulina Campos, perdón, PC. Ella es nacida el día 2 de junio de 1994, es decir, tenía 15 años a la fecha de los hechos que estarían situados el 30 de noviembre del año 2010. Como tenía 15 años y estaba vigente el artículo antiguo del Código Penal, esto es el 369 cuater, tenía entonces a esa fecha 15 años, pero los cumplió los 18 años el 3 de junio del año 2012. Siendo así, y vigente como está, la disposición del artículo 369 cuater, ella tenía 5 años a la fecha en que cumplió la mayoría de edad. Esto también lo reitero, señoría, porque la ley 21.160 establece que todos los hechos cometidos con anterioridad a la publicación de esa ley continúe para esos efectos continuaría vigente este artículo. Tampoco se aplica el artículo 369 cuater, señoría. ¿Por qué en este caso? Porque en los delitos previstos en el plazo de prescripción, la acción empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima al momento que cumple 18 años. Como ya he dicho, desde que ella cumple 18 años, en este caso, señoría, y también se trata de un delito cuya prescripción son 5 años, el plazo corre desde el 3 de junio del año 2012. Entre la fecha que cumplió 18 años y la formalización, el 21 de julio, es decir, hoy, hay 8 años y un mes. Entre la fecha en que interpone la denuncia, la víctima PC, el 31 de octubre del año 2019, y la época en donde habrían ocurrido los hechos, hay 7 años y 4 meses. Esta acción habría prescrito el 4 de junio del año 2017. La prescripción, señoría, se suspende, lo tenemos claro, pero ¿cuándo se suspende? El Código Penal
dice que solo se suspende cuando el proceso se dirige contra el imputado. Entendemos que el proceso se ha dirigido en contra del imputado solamente en el día de hoy, 21 de julio de 2020. Esto a pesar de la televisión, de los matinales, de las marchas, de los movimientos sociales, de todo lo que aparece en Internet, prescribió con las fechas que he señalado en los dos casos. El artículo 233, no cabe duda, señoría, el artículo 233 del Código Procesal Penal dice que uno de los efectos de la formalización, es decir, hoy día, es precisamente el de la letra A, que suspende el curso de la prescripción de la acción penal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal. Esto quiere decir, señoría, que este plazo ha estado corriendo hasta el día de hoy y por lo tanto nos encontramos dentro de los plazos de prescripción porque no hay suspensión de estos términos. Podría ser que se aplique el único caso de interrupción de la prescripción que establece nuestro código. En este caso, señoría, solamente la interrupción se admite cuando se comete nuevo delito, concepto que la verdad es que ya está bastante zanjado, en principio, porque así lo establece el beneficio, la garantía del principio de inocencia de mi cliente. No hay, hasta la fecha de hoy, no puede entenderse que hubiese cometido nuevo delito y por lo tanto no hay interrupción de la prescripción como no fuese, sino hasta el día en que fuese condenado. Si no fuese así, señoría, en virtud del principio de inocencia, porque hasta aquí es muy fácil establecer otra fecha haciendo falsas denuncias, de forma tal que la sola denuncia o incluso una referencia a hechos anteriores pudiese extender eternamente la prescripción. Recuerde, señoría, que la prescripción es una garantía muy importante, contribuye a la paz social, contribuye a la seguridad jurídica. De hecho, usted ha escuchado, señoría, usted ha escuchado que están buscando un caso más, parece que hay dos que todavía tiene la Fiscalía, que no lo formalizó, podrían aparecer otros. De esta manera, señoría, Martín Pradera estaría interminablemente atado a esta acusación colectiva que se ha construido en su contra. De manera que yo reclamo para él los términos exactos, no solo en relación con la suspensión de la prescripción, que va a ocurrir solamente hoy día y deja el plazo suficiente para que la acción penal se extinga, sino que también exijo que la interrupción no se aplique. Corroborando esto, y termino, señoría, con esto, la Corte Suprema ya ha sido bastante clara en esta materia, y la Corte Suprema exige, para considerar que se ha cometido un nuevo delito, que se haya producido este acto tan importante y tan definitorio como es la formalización. Por lo tanto, tampoco hay interrupción. Y voy a ser más audaz, señoría, en estos términos. El Tribunal Constitucional ya conoció de esto, del concepto de interrupción por la comisión de un nuevo delito. Y hay varias sentencias. Hay un voto minoría por ahí, pero más bien un voto muy escaso, digamos, en el Tribunal Constitucional. Para el Tribunal Constitucional se exige, para que haya interrupción de la prescripción, que al menos se produzca una querella o una denuncia. Y como sabemos, y consta de la carpeta y del judicial, las denuncias y las querellas, todas han sido aquí formuladas con posterioridad a las fechas de prescripción que he señalado. Y las repito, señoría, en el caso del hecho número 3 prescribió. En el caso del hecho número 3 estaría prescrito el 20 de abril del año 2019 y en el caso del hecho número 1, el hecho estaría prescrito y extinguía la responsabilidad penal a más tardar entre el 21 de julio, a más tardar el 31 de octubre del año 2019. Por lo tanto, señoría, solicito que se dicte sobreseimiento definitivo respecto a estos dos hechos por acaecer la causal prevista en el artículo 250, letra D, esto es extinción de la responsabilidad penal. Bien, señor fiscal, en cuanto a esa petición,
Gracias, su señoría. Su señoría, el Ministerio Público solicita se rechace la pretensión de la defensa en base a los siguientes fundamentos. Señoría, lo primero que queremos señalar que no es baladí el hecho que el defensor se haya desistido de su petición inicial en cuanto al hecho número 2. Y no es baladí, su señoría, porque en el transcurso del tiempo se percató, entendemos, que no procedía claramente la prescripción en ese hecho número 2 porque se trataba de un abuso sexual impropio cuando la víctima tenía 3 años, recién cumplía 18 el año 2018, por lo tanto operaba el artículo 369 cuater del Código Penal. Y además, su señoría, se trataba de un crimen que tiene asignada, según el artículo 366 bis, pena que llega hasta 10 años de privación de libertad. Por lo tanto, de ninguna forma ese hecho estaba prescrito y bajo esa perspectiva tampoco existe alguna discusión doctrinaria que se pueda esbozar al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, su señoría, y ahora haciéndonos cargo de los dos casos invocados en esta audiencia de manera conjunta por parte de la defensa, es importante recalcar, su señoría, que cuando nosotros desarrollamos la formalización de la investigación, lo hicimos por 5 hechos distintos. Hechos que se fueron ejecutando de manera sistemática desde noviembre del año 2010 hasta el mes de septiembre del año 2019 con 5 víctimas distintas. Concretamente, los hechos suceden en noviembre del año 2010, en enero de 2013, en abril de 2014, en noviembre de 2018 y finalmente en septiembre del año 2019. Y teniendo esto presente y teniéndolo claro, su señoría, es que cuando nos enfrentamos a este caso, visto en su conjunto, y aquí invocamos las palabras del señor querellante respecto al hecho número 1, aquí nos encontramos frente a un caso de acumulación material o concurso real de delitos. ¿Y por qué es importante tener clara esta situación, su señoría? Porque es esa la perspectiva que nos permite resolver esta situación que ha planteado la defensa. Y para resolverla, a lo que tenemos que acudir, su señoría, es a la posición que tiene la excelentísima Corte Suprema respecto de esto. Aquí no hay duda, su señoría, y aquí recogiendo las palabras del señor defensor, que la formalización sí suspende la prescripción. De hecho, eso lo establece el artículo 133 de manera expresa. Pero aquí la discusión es otra, su señoría. Aquí la discusión es si en este caso, visto en su conjunto, opera otra institución, que es la institución de la interrupción de la prescripción del artículo 96 del Código Penal. Y es esa institución que para estos casos, su señoría, nuestro máximo tribunal establece su procedencia, y particularmente respecto de estos casos que suceden de manera sistemática en el tiempo, en que la Corte Suprema, en casos que afectan bienes jurídicos como la indemnidad sexual y la libertad sexual, es que da cuenta de manera expresa que la interrupción de la prescripción es lo que sucede en estos hechos, es lo que se aplica en estos hechos. En este caso, señoría, queremos ser tajantes. Ninguna acción se encuentra prescrita, dado que el actuar delictual posterior del imputado fue interrumpiendo sucesivamente las respectivas prescripciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 96 del Código Penal, su señoría, ni siquiera procediendo la institución de la media prescripción. Es en relación a esta materia, su señoría, particularmente respecto de delitos sexuales, distintos hechos que afectaron a distintas víctimas por un propio imputado, que incluso es más grande que el que nos encontramos en este caso, incluso de 10 años, la excelentísima Corte Suprema, su señoría, en abril del año 2019, el año recién pasado, en fallo rol 2876, ratifica y señala expresamente que no se requiere una sentencia previa para interrumpir la prescripción. Y destacamos este fallo, señoría, y lo citamos en esta audiencia porque es bastante relevante este fallo, porque lo que hace este fallo, señoría, es reunir una serie de interpretaciones que se estaban dando en la materia, y lo que hace nuestro excelentísimo tribunal es cumplir su rol de unificador de jurisprudencia. De manera bastante sintética, lo que este fallo nos señala es que el plazo de prescripción se va interrumpiendo con la comisión de cada nuevo delito y así sucesivamente. Y que el establecimiento de la responsabilidad penal, en esta parte lo cito textual, su señoría, el establecimiento de la responsabilidad penal por cada uno de estos delitos puede darse en una misma sentencia, en un mismo proceso. De hecho, su señoría,
Lo que señala la excelentísima Corte Suprema es que además de considerar que opera en estos casos la interrupción de la prescripción y que las sentencias pueden darse en un mismo proceso, en una misma sentencia, es que tampoco por lo mismo opera la media prescripción. Y a esta misma conclusión, la excelentísima Corte Suprema, su señoría, ya había llegado. Había llegado en noviembre del año 2018, básicamente el 26 de noviembre del año 2018, en causa rol 23.295, al establecer que en casos similares a este, multiplicidad de hechos, atentados sexuales por una misma persona a distintas víctimas, lo que opera es la interrupción de la prescripción de la acción penal frente a una reiteración delictual como en este caso, reafirmando que ante diversos hechos delictuales debe considerarse el último para el cómputo de la prescripción de la acción penal, su señoría. Estos fundamentos, su señoría, se complementan siguiendo incluso el tenor del artículo 96 del Código Penal, que lo que establece o no requiere una sentencia definitiva condenatoria previa, solamente requiere que se cometa un nuevo crimen o simple delito, pero además, su señoría, si se requiriera una sentencia, esa sentencia, su señoría, puede decretarse en el mismo proceso. Y eso, su señoría, además, tiene otros factores que fundamentan nuestra pretensión. Y esos factores son de índole adjetiva. ¿Y por qué de índole adjetiva? Y de esos factores también la excelentísima Corte Suprema se hace cargo, su señoría, para entender que en este tipo de casos opera la interrupción de la prescripción. Porque la agrupación o separación de investigaciones son procedimientos o cuestiones adjetivas que están reguladas en la ley procesal, cuya determinación está entregada a las autoridades administrativas encargadas de la persecución, en este caso el Ministerio Público, sin perjuicio del control que las autoridades jurisdiccionales puedan aplicar en la materia, pero que en todo caso, en ningún caso, inciden en la correcta aplicación de institutos sustantivos como el de la prescripción o el de la interrupción de la prescripción. Su señoría, estos argumentos normativos, que además han tenido sustento en la jurisprudencia reciente que hemos señalado en la excelentísima Corte Suprema, que tienen además sustento en aspectos adjetivos procesales tales como los que hemos señalado, y que además de esos fundamentos adjetivos se ha hecho cargo también la excelentísima Corte Suprema, la doctrina también nos apoya en la materia. ¿Por qué, su señoría? Porque el profesor Youssef, que como sabemos es uno de los profesores que desde hace un tiempo ha escrito varias monografías relativas a la prescripción, se hace cargo de este tipo de situaciones de reiteraciones delictivas en un mismo proceso. ¿Y qué nos señala? Que en casos como estos, su señoría, que los plazos se inicien en distintos momentos no significa que se cumplan en momentos diferentes. Por el contrario, en virtud de las sucesivas interrupciones, lo que irá operando por la comisión de nuevos hechos delictuosos que sucedan a los anteriores, el último de ellos siempre va a producir el efecto de interrumpir los plazos de prescripción de los anteriores. De modo que el último de los delitos de la reiteración delictual marca el inicio de los términos de la prescripción de todos los anteriores en que haya incurrido el sujeto y los plazos corren en paralelo. En este caso, señoría, claramente cada uno de los casos fue interrumpiendo y los plazos de prescripción de los anteriores. El del 2010, el de noviembre del 2010 fue interrumpido por el hecho número 2. El hecho número 2 fue interrumpido por el hecho del número 3, que fue el año 2014. El hecho número 3 fue interrumpido por el que sucedió el año 2018. Y finalmente, el hecho que sucede en septiembre del año 2018, que afectó a Antonia Barra, interrumpió todos los demás y desde ahí es donde se cuentan los plazos de prescripción. Estos argumentos, su señoría, no pueden considerarse de manera aislada. Y nos referimos a no considerarlos de manera aislada por cuanto debemos indagar acerca de la naturaleza de los mismos.
Y cuando hablamos de la naturaleza de los mismos, y aquí vamos a retomar algunos aspectos que señalamos al concluir nuestras pretensiones cautelares, es que estos casos, señoría, se tratan de episodios reiterados de violencia de género cometidos por el imputado Martín Pradena respecto de cada una de las víctimas, tal como lo establecen distintos estatutos internacionales ratificados por nuestro país, su señoría, y que inciden y se incorporan con rango constitucional vía inciso segundo del artículo 5. Y en este sentido, su señoría, la Convención Belém do Pará, al establecer que estos hechos son violencia contra la mujer y al establecer, su señoría, que los estados en su capítulo 3 deben adoptar todos los medios apropiados y orientados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, por lo que deben actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar estos delitos, son aspectos que se introducen en nuestra legislación y que hace que nuestra interpretación, sostenida no solamente con pronunciamientos jurisprudenciales, sostenida también con argumentos adjetivos, sostenida también con el propio tenor de la ley y sostenida también con doctrina, su señoría, es que nuestra pretensión va en ese camino, ya que sostener una interpretación contraria permitiría sostener que nuestro Estado estaría incumpliendo el deber adquirido internacionalmente, tolerando la violencia de la mujer, la violencia sexual ejercida contra la mujer, ejercida hacia las víctimas particularmente de este proceso. Por lo demás, su señoría, y como lo adelantamos también en nuestras alegaciones de cautelar, como sabemos, la perspectiva de género ha sido introducida en cada una de nuestras instituciones, a través de las cuales se nos encomienda la labor no solamente de investigar con la debida diligencia, sino que también se encomienda a los órganos del Estado a sancionar y erradicar este tipo de sanciones y fallar, considerando y con perspectiva de género. Por lo tanto, su señoría, este cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en la sentencia que estableció el Poder Judicial, en su página 42, indica que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Es responsabilidad del Estado actuar con la debida diligencia para prevenir este tipo de violencia, investigar estos actos, enjuiciarlos y castigar a los perpetradores, sean o no agentes del Estado, y asegurar que se proporcione protección y reparación para las víctimas. Bajo esta perspectiva, señoría, lo claro es que para nuestro Estado existe el deber de investigar y el deber de fallar con perspectiva de género, lo que también implica interpretar y aplicar las normas jurídicas por parte de las entidades estatales en armonía con esta normativa, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, dando particularmente respuesta a las víctimas, mejorando su condición y reconociendo su dignidad como personas y sus derechos. Finalmente, su señoría, cuando hablamos de un sobreseimiento definitivo, porque la pretensión inicial de la defensa se funda en la letra D, la hipótesis de la letra D del artículo 250 del Código Procesal Penal, sabemos, porque nuestra excelentísima Corte Suprema, que decretar un sobreseimiento definitivo es una decisión sumamente importante, sobre todo cuando se adopta en un estado inicial del proceso. Y es por lo mismo, ¿y por qué? Porque es un equivalente jurisdiccional a una sentencia definitiva absolutoria. Bajo esa perspectiva, cada vez que se decreta un sobreseimiento definitivo, así lo ha establecido nuestra excelentísima Corte Suprema, se debe cumplir un cierto estándar. Y ese estándar lo ha establecido con que la hipótesis, con que la causal que se ha invocado para sustentar su pretensión de sobreseimiento definitivo esté justificada de modo indubitado, con plena certeza, sin discusión plausible ni controversia. Lo que, como sabemos, su señoría, por todos los argumentos que hemos expuesto para hacernos cargo de la incidencia promovida por la defensa, no se cumple. Existe controversia, su señoría, existe discusión que es sumamente plausible, sobre todo considerando los pronunciamientos recientes de la excelentísima Corte Suprema, considerando la interpretación con perspectiva de género que debemos realizar de las normas, considerando además, su señoría, lo que establece el artículo 96 y también los factores adjetivos que sirven para justificar nuestra pretensión de que se rechace la pretensión o esta incidencia promovida por el señor defensor. Y sobre todo considerando además
los instrumentos internacionales que han sido ratificados por nuestro Estado y que deben ser considerados y tomados en consideración con rango constitucional y que deben ser introducidos vía inciso segundo, artículo 5 de la Constitución Política de la República. Es por todos estos argumentos, su señoría, que solicitamos respetuosamente se rechace la pretensión de la defensa. Bien, del abogado Sergio Gómez por la causa de doña Paulina, ¿en cuál incide la petición del defensor? Gracias, magistrado. En relación a la petición de la defensa, vamos a pedir desde ya su rechazo. Nosotros estimamos que no se cumplen con los requisitos legales establecidos. Razón de ello, en detalle, se encuentra también en las argumentaciones del señor fiscal que ha dado previo a mi introducción, y también, magistrado, entender de dónde nace. Nosotros creemos pertinente, y por eso el uso de mis palabras en mi alocución anterior, en términos de la apreciación de este caso dentro de un todo, dentro de un contexto, dentro de un recurso vital de este imputado, que a lo menos lo que sabemos que desde el año 2010 se viene comportando de esta manera con por lo menos las víctimas que conocemos en este caso. Pero ¿por qué sucede esto, magistrado? Y en esto es importante retrotraernos un poco para entender el tema, a la declaración de la víctima que representa. Y su informe psicológico del CABAS efectivamente se hace cargo de esta situación. A la pregunta o al tratamiento del tema de por qué no denunció en su momento, señala efectivamente que ella tenía la percepción de que no darían crédito a su relato, dado que asistió de forma voluntaria a su casa. Me daba vergüenza porque creo que se me juzga mucho. Yo fui a su casa, fue mi culpa. Fue porque fui entonces. Si cuento me van a juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué denota esto, magistrado? Esto denota la explicación y la génesis misma de los procesos de silenciamiento psicológico que producen los imputados en las víctimas como consecuencia directa de los actos que ejecutan sobre ella en el ámbito sexual, y que producen efectivamente el no querer contar. Más a lo largo de este informe, la víctima relata que efectivamente se trataba de una persona muy popular, que todo el mundo lo avalaba, y ella se sentía sola y por eso sentía que era su palabra contra la de él y que jamás le darían credibilidad, y por eso decide no contar lo sucedido en su momento. Cuestión que el caso de Antonia destapa y de alguna manera la alienta a ella a también hacer la denuncia de lo que ella sufrió. Es este entendimiento de los procesos de silenciamiento lo que permite explicar la doctrina predominante victimológica el día de hoy en términos de las interrupciones de prescripción sucesiva que postula la primera parte del artículo 96 del Código Penal. Los fallos jurisprudenciales ya los citó el señor fiscal con bastante detalle. En el primero de ellos, me refiero al fallo 2876 del considerando séptimo, se trata, magistrado, y la Corte Suprema hace un análisis bastante pormenorizado de delitos que se vienen ocurriendo desde el año 2006 hasta el año 2016, y que se van, dice el considerando sexto, interrumpiendo de manera sucesiva unos a otros hasta finalmente se alcanza el proceso judicial. Magistrado, la verdad que esta es una cuestión que no es tan nueva. Si uno consulta a los clásicos, por ejemplo, Garrido Montt señala claramente la interrupción, cuando se comete un delito, interrumpe y hace que se inicie un nuevo plazo. La interrupción, por ende, hace perder todo el tiempo anterior. Esta interrupción puede producirse sucesivamente. Por lo tanto, magistrado, tampoco es una realidad tan nueva. Creemos nosotros como intervinientes que el real entendimiento de esta situación lo explica efectivamente el tender a entender, a comprender y a acoger por parte de nuestra legislación y de nuestra jurisprudencia todo el cuerpo legislativo y los convenios, fundamentalmente el Belém do Pará, a la cual ya se ha hecho mención en términos de los procesos de silenciamiento y por qué entender que las víctimas no denuncian desde un principio, sino que a veces sucede el tiempo. Recordar además, magistrado, que es la conducta del imputado y solo este factor y no otro el que lo pone en esta situación. Se trata de una persona que sucesiva y sostenidamente va a lo largo de su vida abusando y violando de mujeres en contra de su voluntad. Y solo esa conducta y no otra es la que provoca efectivamente que los delitos que va cometiendo se vayan interrumpiendo porque efectivamente no se quiere que queden impunes.
Por lo tanto, creemos que en la especie no se cumplen los requisitos, que la aplicación pertinente de la ley radica en el artículo 96 del Código Penal, en su primera mitad, donde efectivamente se señala que la interrupción se interrumpe, la prescripción se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido siempre que el delincuente comete nuevamente otro crimen o simple delito. Y cuando lo comete, bueno, eso lo va a resolver la sentencia, tal como ya lo adelantó el fiscal, y una sola sentencia que va a conocer de todos estos casos. Por estas consideraciones, magistrado, nosotros vamos a solicitar que se rechace la pretensión de la defensa. Acá no opera prescripción, ha habido una interrupción sucesiva de todos los casos según la concatenación de fechas que dio el señor fiscal, la del 2010, que la víctima que represento, interrumpida por la causa de Catalina del año 2012 a enero del 2013, la de Catalina interrumpida por la de Valentina en 2014, esta interrumpida por la de Francisca en noviembre del 2018 y finalmente la de Antonia, que interrumpe todas las demás. Así que por estas consideraciones vamos a solicitar no se dé lugar a la pretensión de la defensa. Bien, tribunal hace un breve receso para resolver la petición de sobreseimiento. Entiendo que los demás abogados no tienen atingencia con estas peticiones porque son de otras causas distintas. Breve receso entonces para resolver el sobreseimiento. Pero un solo proceso. ¿Sí? ¿Desea decir algo? Su señoría, disculpe, ¿cuántos minutos la...? Su señoría, ¿puedo decir una palabra al respecto? Bueno, diga algo. Me permito decir bueno, nosotros adherimos completamente a la apreciación jurídica muy fundada del señor fiscal, porque creemos que la interrupción de la prescripción no requiere de una sentencia previa para declarar interrumpida la prescripción, sino que estaríamos en una institución que en definitiva sería una forma de protección a los delincuentes, digamos, independientemente de este caso. Porque bastaría callar a las víctimas para evitar que se produzca una situación de interrupción o suspensión de la prescripción. Nosotros creemos que adherimos absolutamente a las exposiciones ya realizadas y a la cita de la Corte Suprema que ha hecho el fiscal. Y me permitiré hacer dos pequeñas referencias que también a mí me resultan ilustrativas para resolver este asunto. El artículo 168 del Código Procesal Penal establece la facultad para no iniciar investigación. En tanto no se hubiese producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal puede abstenerse, y una de las hipótesis es cuando los datos suministrados permitieran establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Es decir, en este caso, si fuese así, se estaría, como lo ha demostrado el curso de la investigación, asegurando la impunidad respecto de hechos delictivos tan graves, digamos. Ni la Fiscalía podría hacer valer, mientras no reúna toda la información, esta norma, ni tampoco la defensa podría pretender sobreseimientos parciales, digamos, en relación a
a una investigación que está en curso, que incluso se puede enriquecer, entre comillas, con otros casos que puedan aflorar en relación a estos temas, porque estamos frente a conductas repetitivas. Entonces, el artículo 7º también del Código Procesal Penal define cuándo una persona adquiere la calidad de imputado. Y eso es determinante para saber cuándo se interrumpe la prescripción o cuándo se suspende la prescripción. Y nos dice que las facultades, derecho y garantías que la Constitución política y este código y otras leyes reconocen al imputado podrán hacerse valer por la persona que se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra hasta la completa ejecución de la sentencia. Desde la primera actuación ya hay se pone en movimiento la maquinaria investigativa y judicial para efectos de sancionar las conductas que penalmente se consideran reprochables, ilegítimas. Por eso creo que la correcta interpretación de la voz que se interrumpe, tratándose además de una situación particular como esta, en que solo se trata de delitos contra la integridad sexual de las personas, la libertad sexual, la indemnidad sexual, delitos de un mismo tipo, de una misma característica, en que todo hemos escuchado en el efecto psicológico que produce su señoría. Todas tienen miedo, tienen vergüenza, no quieren que se sepa por ningún motivo lo que han vivido. Señor abogado, céntrese en el punto sí, si está prescrito o no según su concepto. Eso está en relación por qué no se denuncia o por qué se retrasan las denuncias. ¿Ah? Si felizmente ocurre un hecho que permite develar y sobre esa base se empieza a develar uno y otro y otro y otro caso, sin duda que una aplicación restrictiva de las normas como se pretende, estaríamos favoreciendo la impunidad y denegando justicia en definitiva a las víctimas, y eso es completamente contrario al derecho humano del acceso a la justicia, porque en definitiva se le está negando a Paulina o a Valentina el acceso a la justicia. Eso es lo que se pretende, su señoría. Y eso es una conducta que va contra el derecho del debido proceso y del derecho garantizado por los instrumentos internacionales a lo que ha adherido Chile, que es del acceso a la justicia. Artículo 8º, artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, quizás el caso, nosotros veníamos para conocer la posición respecto de la petición original de los 3 primeros casos, según se nos informó, se iba a alegar la prescripción de la acción penal. Aquí se ha sacado el segundo. ¿Y por qué se saca el segundo? Porque se extiende la prescripción hasta el año 2017. Solo comienza pero el hecho penal ocurrió el 2013, respecto del segundo. Pero por el efecto de la disposición del 369-4, para el menor de edad empieza a correr el derecho a accionar desde el momento que cumple la mayoría de edad. Por lo tanto, estaríamos en un interregno en que
todas las interrupciones, todos están interrumpidos. Pero el caso 2 extendería indubitablemente la situación de interrupción, porque la víctima es un menor de edad. Por estas razones, su señoría, nosotros compartimos plenamente la posición del señor fiscal y del señor Gómez, pero desde una óptica remarcamos una óptica de los derechos humanos, porque si no se estaría negando el derecho de acceso a la justicia. Adicionalmente, con esa interpretación restrictiva y, en definitiva, absolutamente promotora de la impunidad frente a conductas antisociales. Por eso, su señoría, pedimos que se rechace la petición de la defensa y retomemos la discusión sobre el tema de las medidas cautelares posteriormente. Para ser igualitario, señora Mercedes, ¿algo que decir sobre la petición de la defensa del señor Pradenas? Tiene el micrófono apagado. Adhiero completamente a la posición de la Fiscalía y de los abogados que me han precedido. Estimo que del texto literal del artículo 96, así como su interpretación judicial y doctrinaria, es evidente que la interrupción de la prescripción ha operado por cada uno de los nuevos delitos cometidos por el imputado y que la petición de la defensa carece de todo sustento jurídico y es solamente, y al tratar de separar hechos, como si cada hecho fuera distinto, fuera un distinto imputado o fuera una distinta naturaleza de las cosas. Por lo tanto, en beneficio de la extensión de la audiencia, me remito a adherir absolutamente por cuanto tanto en el derecho, tanto en la ley, en el texto de la ley, como en la jurisprudencia y en la doctrina, están todos contestes en que la operación, en que habría operado la institución de la interrupción de la prescripción por los nuevos delitos cometidos por el imputado. Bien, se hace un receso para resolver la petición de sobreseimiento pedida por la defensa del imputado Martín Pradenas. El tiempo va a ser menor al que usaron los abogados para plantear la petición y replicar la misma. Perdón, Silvia. ¿Cuánto tiempo va a durar? Va a ser menor que el que usaron los abogados, tanto para presentar la incidencia como para las alegaciones. Espero. Vuelvo enseguida. ¿Cuánto tiempo, señoría? No, va a ser menor.